los Padre, y con nuestros frutos, sea glorificándolo usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que acompáñenme. Vamos a ver la santa palabra de Dios, honrando al Padre en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a estar, aleluya. Estamos en la Biblia Reina Valera 60. Aleluya, leyendo de texto por texto con el contexto completo para entender la palabra de la escritura dada hoy este día. Aleluya. Así que iniciamos. Vamos a estar en Primera de Juan con el tema el anticristo. Miren el tema que traemos, el anticristo. Vamos a estar del capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 29. Hasta ahí vamos a estar dando lectura hoy este día. Aleluya, vuelvo a repetir, el texto es el anticristo, el contexto es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. El anticristo es el tema, aleluya. ¿Quién sabe quién es el anticristo? Vamos a darle un poquito un resumen antes de entrar a la lectura. Dice así, el anticristo se refiere tanto a un espíritu de oposición contra Jesucristo. Dice, como un líder político religioso final. Dice, en las escrituras el término describe a cualquiera que niegue al Padre y al Hijo y al hombre de pecado. Ese es el hombre del pecado, de que engaña a la humanidad en los tiempos finales. Él es el anticristo, ¿verdad? Pero todo aquel también que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Todo aquel que no crea que Jesús vino en carne, ese espíritu está en él, del anticristo. Aleluya. Ok, dice en el Nuevo Testamento el término anticristo aparece principalmente en las cartas del apóstol Juan, abarcando dos variantes principales que vamos a leer ahorita. Dice, un espíritu y una multitud de engañadores. Oiga, un espíritu y una multitud de engañadores. En Juan capítulo 2, 18, de Juan advierte de que ya habéis oído que el anticristo viene y dice, él viene y así ahora han surgido muchos anticristos. Esto se refiere a todas las personas falsos, maestros y ideologías que se levantan en contra de la enseñanza de Jesús y niegan su deidad. Aleluya. Toda aquella persona de falsos maestros con ideologías, oiga, que se levantan en contra de las enseñanzas de Jesús y niegan su deidad, quiere decir que él vino en carne, mi hermano. Jesús. El que crea eso, mi hermano, tiene el espíritu del anticristo. Oiga, gloria a Dios. Déjeme darle un poquito más. Dice, es el adversario supremo que se opondrá a Dios ante el regreso de Cristo. En 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, 3, dice, se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el libro, el anticristo, y hablando del anticristo, dice, y el libro de Apocalipsis 13 se le describe simbólicamente como la bestia que gobernará al mundo y exigirá ser adorado. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es el que va a venir a querer tomar lugar de Jesús y lo van a sentar en Jerusalén, en Israel, en la sinagoga, ahí en el trono lo van a sentar. Los judíos están esperando a Jesús, pero el que van a recibir es al anticristo. Él es el hombre, dice aquí, el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Aleluya. Y él es el que va a gobernar al mundo exigiendo ser adorado. En Apocalipsis dice que va a ser una estatua de él y todos van a querer que se inclinen a él. Va a ser una ley, una sola religión. Aleluya. Una sola nación, no va a haber ni fronteras ya. Eso va a ser el anticristo. Yo tuve 4 revelaciones, 4 visiones. Aleluya. Yo tuve 4 visiones. En una de esas visiones, el espíritu de Dios, una voz de un joven, ¿quién te saca en el espíritu? Me sacó en el espíritu y me llevó a enseñar esas 4 visiones. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Siento el Espíritu Santo ahorita. Gracias, Señor, por su presencia.
él me mostró un 6 aquí y un 6 aquí. Y me dice con su voz, miras que falta el 6 de en medio. Y le dije, sí. Me dice, solamente falta el anticristo para que se completen los 3 seises. Miren lo que me dijo. Aleluya. Después cuando él terminó, fueron 4 visiones. Después cuando él dejó de decir eso, escuché una voz del cielo que decía como un joven, anunciando a todo pulmón, ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey. Cuando yo escuché ya viene el rey, yo estaba en el espíritu, con eso dándome esas 4 visiones. Yo me hinqué en el piso y dije, sí, Señor, ven. O sea, Jesús es el rey de reyes, Señor de señores, rey soberano. Aleluya. Cuando él dejó de anunciar que ya viene el rey, yo abrí los ojos, y cuando abrí los ojos volteé a ver para allá y estaba una puerta abierta, que afuera había una espesa de oscuridad que no se podía ver nada. Después, cuando vi esa oscuridad espesa allá afuera, tiniebla, mi hermano. Cuando yo volteé a ver eso, a la 4 visión escuché caballos galopear. No eran muchos, eran como unos 4. Nomás se oían galopear caballos. Esas fueron las 4 visiones que me dio el Espíritu Santo. Aleluya. Pero ahí me mostró que faltaba el 6 del medio para cumplirse los 3. Faltaba el anticristo para cumplir los 3 seises. Aleluya. El anticristo, mira, así me dijo el Espíritu Santo. Hermanos, en Mateo 24 dice que las señales que cuando venga Jesús, primero aparecerá el hijo de la perdición, el anticristo. Y después Jesús viene por su iglesia, lo que me dio la visión. Viene el anticristo, todos lo van a ver, hasta nosotros, y en eso viene Jesús por su iglesia. Después se va Jesús, se lleva el Espíritu Santo y queda una tiniebla en el mundo. Y empiezan los 4 jinetes, lo del Apocalipsis, a pasar los juicios en esta tierra para los pecadores. Sepa que los hijos que no están obedeciendo, porque esta generación, mi hermano, esta generación, no hay otra, es esta la que va a pasar, va a vivir el rapto. Lo que dice en Apocalipsis 24, esas señales que pasarán antes que venga Cristo, aquí las vamos a pasar. Mire que el Espíritu Santo ya me está revelando, me dio esas 4 visiones. Esto lo vamos a pasar aquí. Cuando se vaya Jesús, se lleva su iglesia en el rapto. Los que no han creído en Cristo, como los hijos que no quieran obedecer, hijos, se van a quedar con el anticristo. Pero sepa, hoy para salvar su alma tienen que ser decapitados, dice en Apocalipsis. El anticristo los va a decapitar si no te quieres adorarlo. Si tú no quieres inclinarte a él y obedecerlo. Él los va, dice, hoy por su sangre van a ser salvos. Por el testimonio de Cristo y por no dejar a Jesús, la fe en él, creer en él. Ellos van a ser decapitados. Y ahora por su sangre van a ser salvos. ¿Usted quiere eso para usted? Yo no, mi hermano. Por eso camino firme. Yo no me quiero quedar con el anticristo. Yo no quiero ser decapitada por mi sangre, ahora ser salva. Ahorita, mire, amando a mi Padre y amando a Jesús, aquí estoy recibiendo bendición de Él. Y Él dándome protección y protegiéndome de todo mal. Y eso es lo que tenemos que vivir ahorita para podernos ir en el rapto con Él. ¿Para qué esperar usted a eso? Pero sepa que todo hijo que no quiera vivir el agrado de Dios y se quede, después si quiere salvar su alma, cuando vea que Jesús sí se llevó a su iglesia, va a decir, no, si yo me quiero ir con el Señor. Pero sepa que va a ser decapitado por el anticristo. Aleluya. Pero aquí te dio Juan, aquí con la escritura hay 2 clases de anticristo. El anticristo que va a venir, que va a tomar el lugar como Jesús, que va a dominar todo el mundo, gobernar todo el mundo, que se lo puso el diablo, mi hermano. Por eso le llaman el hijo de la perdición, que ya nomás está que aparezca. Ya no tarda en aparecer. Al aparecer, Cristo viene por su iglesia. Por eso Dios Padre está diciendo, santifíquense. Que el rapto ya viene, Jesús ya viene por su iglesia. Por eso nos llamó en santificación a todo el pueblo, por si no sabía. Ya nos dijo que hasta Dios Padre vaya a escuchar a los profetas donde Dios habla a su pueblo y a las naciones. Porque es también para el mundo, para que se vengan a Cristo.
Dios Padre dijo que el diablo va a estar empezando a sellar los suyos. Y muchos están esperando los 3 seises. Y él dijo, va a ser con robótico, con cosas robóticas en su cuerpo. Todo el que se ponga cosas robóticas en su cuerpo pierde su salvación. El diablo te lo va a meter como algo bueno. Te lo va a meter como que para sanidad. Que te falta una mano robótica. Te falta un ojo robótico. Él te va a quitar, dijo Dios Padre. De esa forma va a sellar el diablo a los suyos. Sépalo. Esa es la marca. Si tú te pones partes robóticas, dijo Dios Padre Jehová, ya perdiste tu salvación. Porque yo te voy a decir, no estuviste contento como te crié, que rompiste la ley física. Y Dios dijo que se ponga partes robóticas, pierde su salvación. Y no se les extrañe que van a haber pastores con manos enteras de robóticas, porque según ellos están en la moda, dice, perdió su salvación. Así que mi hermano, todos nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y muchos están siendo dirigidos por un robot que habla esa inteligencia artificial, que son robots, que hay diferentes nombres. Muchos están siendo dirigidos por ese robot. Y usted dijo Jesús, y ahí fue Jesús que habló, arrepiéntanse. Él como Dios habló, dijo, todos mis hijos son dirigidos por el Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por un robot. Que ahí el diablo les va a hablar y les va a engañar. Y muchos están buscando la dirección con ese robot de su vida. Y es del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, arrepiéntanse. Es lo que hay ahorita, mi hermano. Y usted lo sabe. Y Dios está hablando, por eso vaya a escuchar al Dios Padre. Que ahí habla Jesús, ahí habla el Espíritu Santo, ahí habla Dios con los profetas, los ministros que tienen el don, el ministerio profético. Vaya a escuchar. No, hermana, no sé dónde están, pues yo le doy lo que yo escucho, donde yo voy a escuchar a mi padre, porque yo también soy hija. Está Noel, llama a Jesús en YouTube. Está la profeta Carmen Ruiz. También está el profeta y pastor Carlos Morán. Ahí vaya a escuchar donde yo escucho a mi padre, porque yo también soy hija y también tengo que obedecer a mi padre, que es lo que está hablando. Y ahí te pone el padre a orar que te pongas en oración. Muchas cosas que vienen que nos está pidiendo, ora a mí, para yo salvarte de esto que viene. A ti y a tu familia, si lo pones delante de Dios, te está pidiendo, te está diciendo, hasta hay un virus en el aire que es de muerte, mortal. La gente no va a quedar muerta por donde sea, hasta en tu casa, en la familia, en el mercado, en la calle, por donde sea. ¿Sabe lo que nos pide Dios? Pídanme en oración que les dé poder y unción para resucitar muertos. Porque eso viene, mi hermano. Pero eso tiene que ir a buscar de Dios. Sepa que Dios habla a través de sus profetas a su pueblo. Los profetas, el ministerio el profeta es boca de Dios en la tierra para nosotros los hijos. Pero también para toda su creación. También para que escuchen y vengan. Pero es para nosotros. Nos dice, oren a mí. Y ahorita Él nos pidió santidad. Santidad quiere decir cero tolerancia al pecado. Usted tiene que estar, Jesús dice en la Escritura, el que no esté en santidad no verá al Señor. Jesús fue el que dijo, nadie sabe cuándo voy a venir por la iglesia, por mi iglesia. Solamente, ni yo ni los ángeles, solamente mi Padre. Y el Padre Jehová está hablando que nos pongamos en santidad. Y si no, no veremos al Señor, porque Jesús ya viene por su iglesia, dijo, ya viene pronto. Y si Él nos está llamando ya en santidad, porque ya no tarda. Y que estemos en comunión con Él, hablando con Él. El que no esté entrando en comunión con Dios, no va a poder ser salvo, no va a poder ser guiado por Dios, porque Dios te va a decir, límpiate de esto, o haz esto, mira el diablo que está haciendo, mira, o sea, Él te va a guiar para poder irte con Dios. Para poder irte en el rapto, mi hermano. Tienes que estar en santidad, pero con guianza, en comunión con Dios, abrazado de Él y guiado por Él, porque si no, no vamos a poder salvarnos. Entienda. Dios está hablando a todos. Y obedezca, mi hermano, si de verdad ama su alma para la eternidad. Aleluya.
Bueno, vamos a entrar para que diga, hermano, el anticristo, ¿sí? Y miren que Dios está hablando alineado. Por eso una sierva de Dios, siervos de Dios, tienen que obedecer al Padre y hacer lo que Dios Padre lo mande a hacer. Porque es en el orden como está pasando todo ahorita en este tiempo. El Dios hablando, lo que está pasando y la palabra hablando al mismo tiempo, la palabra de Dios. Estamos hablando del anticristo y Dios está hablando también. Ya viene Jesús por su iglesia, está en santidad. El que no venga se va a quedar con el anticristo. Sépalo. No creo que usted quiera eso, mi hermano. Así que, si no está preparada, prepárese. Póngase en cuenta con Dios. Arrepiéntase, pueblo. Arrepiéntase, que tenemos que estar viviendo ya en santidad. Cero tolerancia al pecado. Como hijo que ama al Padre. Y obediencia al Padre, obedeciendo al Espíritu Santo. Y vaya a tener comunión con el Padre. Búsquelo. Vaya a buscar a personas que tienen el don de profecía, intercesores proféticos. Yo le digo a los que yo busco, a donde yo voy a buscar a mi padre, la hermana Hilaria, Testimonios y Milagros, ahí en YouTube. Es una profeta de Dios, con don profético, intercesora profética, profeta, como le quieras llamar. Está también, ahí en TikTok, está la hermana Alicia Padilla, una profeta de Dios. Está también la otra hermanita, Carmen Medina Suazo. Es también así como la hermana Hilaria. Tiene el don profético. Y está otro hermanito que se llama, que a veces aquí viene, creo que hace ratitos, no sé si estaba aquí hoy. Él se llama Nelson del Salvador, profeta Nelson. Él se pone príncipe de Dios. Ahí nomás con el puro nombre. Usted pone el nombre y Dios la ministra. Lo que usted tiene, lo que usted necesita. Mire, yo nomás a Dios voy. Para escuchar palabra de Dios a mi vida. ¿Usted a quién está siguiendo? Si no tiene, pues yo le invito a donde yo voy. Porque son verdaderos profetas de Dios. Donde Dios habla a su vida audiblemente, usa su boca y Él le va a hablar a usted. La va a ministrar. Él sabe todo de uno. O vaya y también déjele saber lo que tiene. Aleluya. Así que mi hermano, esté buscando de Dios. Los ministros, tenemos que estar escuchando ministros. Hasta yo escucho ministros de Dios. Yo tengo también que estar llenándome de la palabra, alimentándome. Yo tengo mis ministros que yo busco. Juan Carlos Harrigan, Ariel Basquiat, la cubanita, también escucho palabra de con ella, Dicen Ford, Ashley Sosa, y de los que están vivos, los que están muertos, nomás es Juan Carlos, Ariel, Gigi Ávila, el primerito que me puso Jesús, y de él le he escuchado todas las prédicas y sigo escuchándole. T.B. Joshua y Catherine Kuhlman. Son los que yo miro. Porque ellos están muertos, pero el evangelio de Dios está vivo. Es palabra viva para nosotros, los hijos, su grey. Y ellos fueron ministros de Dios. Y la palabra está viva. Y hay palabra clara, con revelación, para que usted le crea a Dios y empiece a ejecutar esa palabra. A ser hacedor de esa palabra. Porque el hijo que le ama le obedece. Obedece el evangelio. Y eso es lo que tú tiene que creer en el evangelio de Dios. Y empezar a vivirlo para amar al Padre, para agradar al Padre. Sépalo, mi hermano, yo estoy una hija igual que usted, pero yo estoy creyendo. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Qué está haciendo usted? Que ya fue a Dios a decirle qué tiene para usted. Aleluya. Por eso uno ve que son ministros, son pastores, porque Dios les dio el llamado. El único que da esos llamados es Dios. Pero fueron a buscar de Dios para que Dios les dijera si tenía un llamado o si Él se los reveló. Tuvieron que buscar de Dios. Sepa que son hijos ungidos de Dios, con el Espíritu Santo guiándole y buscando del Padre. Son ministros verdaderos. A esos busque, mi hermano. Dice ahí la hermana, ¿quién es? Marixa. Gracias, mi hermano. Que Dios me la bendiga más. Que Dios nos bendiga. Así que, mi hermanos, listos, mi hermano. Pónganse listos porque si no se van a quedar con el anticristo muchos. Yo no, yo me quiero ir con Dios. Yo busco por eso su verdad. Busco sus ministros. Busco los que tienen el don profético, pero los verdaderos. Hay mucho falso, acuérdense. Pida el discernimiento de espíritus a Dios para que le diga si ese es el mismo. Mire, cuando usted pide el discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo le revela si ese ministro está ahí, si el Espíritu de Dios está en ese ministro, si le va a decir si es verdadero o no. No, mi hermano, no estamos aceptando invitación, estamos escuchando, escuche la palabra.
Que la palabra, si usted la escucha, usted salva su alma. Es para que su alma sea salva. Si usted ya es hija, ya vino a los pies de Cristo, escuche la palabra, porque el espiritual se alimenta de la palabra. Y va usted a madurar espiritualmente. En el espíritu, madurarmente, dando frutos. Y es así como se le muestra al Padre que le ama. Va por la palabra, por ser hacedora, usted va a ser salva. Va a salvar su alma para la eternidad. ¿Sabía usted? Es por la palabra, así que ponga atención en la palabra. Aleluya. Por eso nosotros estamos predicando la palabra, no podemos subir personas. Aleluya. Gloria a Dios. El anticristo, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús vamos a orar a esta hora. Dice así la santa palabra de Dios. Ponga atención. Hijitos, ya el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Como dijimos, hay hombres que no creen que Dios vino encarnado. No creen en el Padre y en el Hijo, son anticristos, tienen el espíritu del anticristo. Pero sepa que el anticristo va a venir en una persona, que ese es hijo del diablo, un hombre que va a venir a hacerse creer que él es Jesús. Sépalo. Por eso dice, oíste que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que nosotros, que no todos son de nosotros. Que no les sorprenda, mis hermanos, que hay unos hermanitos que están aquí con nosotros y después se van a ir a doctrinas de demonios y a espíritus engañosos y se van a salir del amor de Cristo, del amor de Dios, de su verdad, de su justicia, de su camino. Dice, no te preocupes, tú no pongas atención en eso, porque si fueran sido de nosotros, aquí se hubieran quedado. O sea, de allá eran. Nunca fueron de Jesús. Aleluya. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Si fuiste engendrada del Espíritu Santo, si fuiste engendrada por Dios, aquí tiene la unción del Santo, aquí mora el Espíritu Santo en usted. Aleluya. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la enseña, la guía, le advierte. Él es el que le da a saber todo de lo espiritual. De los caminos de Dios, para vivir como una hija, obedeciendo al Padre, en obediencia, en santidad. Él es el Espíritu Santo, el Maestro, dice. El que nos cuida a vivir esta vida en santidad. Mora aquí dentro, por si no sabía usted. Es el que la guía. Aleluya. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se supone, ¿verdad? Porque Él te lo dice y tú lo sabes porque Él te lo dice. Te lo deja saber. Por eso no te deja pecar. Por eso te saca del engaño. Porque Él lo sabe todo y te lo deja saber. Cuando tú pecas y tú dices, ¿cómo pequé? Y Él te dice, aquí. La mentira no es de Dios. Los hijos de Dios no mienten. Ahí es un mandamiento. Y usted lo deja saber. Y ya lo sabe usted esta verdad por Él. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque los conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo, cuando le habla, le va a hablar alineado a la palabra de Dios, al reino de Dios, al evangelio de Dios. Y Él conoce todo lo espiritual. Él sabe, por eso cuando el diablo le va a engañar y le va a hacer caer en pecado, tal vez usted no está atenta, pero Él sí, y Él viene y le advierte, hey, cuidado, esto no es de Dios, es el diablo que te quiere poner esto para pecar, para sacarte de Dios. O viene el diablo y te quiere engañar, o te quiere en verdad que tú peques. Y Él hasta te puede poner una visión, una imagen para que veas todo claro, lo que el diablo quiere hacer contigo, para que no caigas en el engaño. Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tienes que saber, entender que cuando te habla y te pone las cosas, esa es la verdad. Él no te va a hablar mentira para que te pierdas.
Él te va a hablar verdad para que te salves, no caigas en pecado. O si caíste, para que te salga rápido, que te está dando la verdad. Por eso hay que escuchar al Espíritu Santo. Usted no lo sabe todo, mi hermano, pero Él sí. Él sí aquí te lo dice bien claro. Que todo lo dice, sino porque la conocéis, dice, se supone que usted tiene que vivir así, mi hermano. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Sepa que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y es un mandamiento. Sépalo. Aleluya. Porque usted no tiene que mentir. Ningún ministro. Usted como hijo no tiene que mentir. Ningún ministro tiene que mentir tampoco. Por eso esta palabra muchos le quitan y lo aumentan. Mentirosos son. Esta palabra está perfecta. Entonces ellos no están en la verdad. Sépalo. Porque usted tiene que vivir en la verdad, no en la mentira. Por eso esos ministros falsos tiene que sacarlos de su vida y seguir los verdaderos. Los que no hablan mentira y están en la verdad, en el camino de Dios, en su justicia. Así que mi hermano, ponga atención. 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Oyó? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan ¿Qué dijo Juan? Aleluya. El nuevo mandamiento que dio fue que tú tienes que amar a tu prójimo. Una persona que diga mentira a un ministro o le diga mentira a otro hermano, dice que ese es un nuevo mandamiento, que está en mentira, está en tiniebla, no está en luz. Y usted tiene que amar a su hermano. El que no ama a su hermano es homicida. La verdad no está en él. Sépalo. Por eso usted también tiene que amar a su hermano. Aleluya. No mintiendo. No engañando. Si no está en tiniebla usted, corríjase. Todo el que no está guardando los mandamientos, todo hijo obedece al Padre. Lo primero que te pone el Espíritu Santo, guarda los mandamientos. Aquí el que ama al Padre, guarda los mandamientos. Así se le muestra al Padre que le ama. Uno. Y ahí están las mentiras. Los mentirosos no entrarán al reino de Dios. No entrarán los mentirosos. Usted no puede echar mentira. No puede. Esto es del diablo, entienda. No es de Dios. Y así es como identifican al anticristo. Al que tiene el espíritu del anticristo, esa persona, porque no es de Dios, es del anticristo. Miren. Y a eso va a venir el anticristo engañando, que él es Jesús. Pero él no va a ser Jesús. Y muchos le van a creer pues mi hermano, los que se vayan con Cristo son porque le creyeron a Dios, y los que se queden van a quedar con el anticristo, pero hay unos que van a creerle a Dios, a Jesús, ya que se fue Jesús, y por su sangre van a ser salvos. El anticristo va a querer toda esa mentira que le crean a él. Pero usted cuando vea que Jesús sí se fue y usted fue una hija que no quiso obedecer, va a decir, no, sí es verdad, ahora quiero irme con el Señor, pero ahora va a ser decapitada. Porque el anticristo se va a hacer. Si no me obedeces y todas estas mentiras que yo te digo, y no me las crees, y no te hincas en mi estatua, ¿qué voy a hacer? Y toda esta ley, todo que voy a hacer, y tú no quieres obedecerme, es para ir en contra de Jesús, en contra de los mandamientos de Dios, en contra en contra de la ley física. O ahorita que Dios nos dijo, el que se ponga partes robóticas, esa es la marca del diablo. La marca del diablo. No del anticristo, del diablo. Pero lo mismo. Pero el anticristo va a ser una sola ley, una sola nación, una sola religión. Y él va a querer que nomás a él lo adores. Y usted va a decir, no, pero yo ya se fue el Señor, se llevó su iglesia. Yo me voy con él. Bueno, entonces él por no quererlo adorar, te va a decapitar. Dice en Apocalipsis, te va a cortar la cabeza. Y hoy por tu sangre vas a ser salva. No creo que usted quiera eso.
No creo que usted quiera eso, mi hermano. Entonces aquí dice, todo aquel que no cree en Cristo tiene el espíritu del anticristo. Personas que no crean en el Padre del Hijo tiene el espíritu del anticristo. Dice muy claro, este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega al Padre y al Hijo, es el anticristo. Ese es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Oyó? Así como los testigos de Jehová. Ellos nomás creen en el Padre, pero no creen en el Hijo. Ellos todavía no se han entregado a Jesús. No se han entregado. Por eso ellos mandan al infierno a ellos mismos en vida. Imagínense, ellos se están poniendo como jueces. ¿Por qué? Porque es una falsa religión muerta, que necesitan venir a Cristo. Están muertos en pecado. Todavía. Aleluya. Por eso dice aquí, hay otra religión que nomás creen en puro Jesús y nosotros somos los verdaderos. Que tú te bautizaste ya en el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo y llegas a su iglesia engañada por el diablo y te vuelven a bautizar nomás en Jesús. O sea, no leyendo el Evangelio porque no lee Biblia, por eso rápido se la traga el diablo, otra vez se la lleva para atrás. Es porque no lee Biblia. Si usted sabe que los que dan testimonio del cielo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es un solo Dios todopoderoso, un solo Dios. Si Jesús te dice, te reconcilié con el Padre porque estabas muerta en pecado, hoy te doy potestad de ser hija de Dios, hoy te mando a que te engendre, que seas nacida del Padre, que vayas a Él, que le pidas al Espíritu Santo, para que venga sobre ti y nazcas en el Espíritu. Aleluya. Pero tú estás negando al Padre y al Hijo en el bautismo y lo necesitas. Entonces, ¿qué dice aquí? El que niega al Padre o al Hijo es el espíritu del anticristo. ¿Lo oyó? Ellos, en el bautismo de agua, no te quieren bautizar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nomás es Jesús. Pero dice Pedro, bautízate en agua para que seas engendrado por Dios. Jesús se bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él. Pero usted no se quiere bautizar. Ellos, los que nomás creen en Jesús, nomás te quieren bautizar en Jesús. Pero no en el Padre y el Hijo. Y usted ahí rechaza al Padre, que dice al Padre, dale el Espíritu Santo para nacer en el Espíritu. ¿Ve? Por eso esa religión está mal. La que nomás cree en puro Jesús. No me acuerdo cómo se llama esa religión. Pero hay una que puro Jesús cree igual. Como los testigos de Jehová, en puro Jehová. Ellos no se han entregado a Jesús. No están en la doctrina de Jesús ni en el Evangelio del Reino de Dios. No conociendo ni a Jesús ni conociendo a Dios. Esa es la verdad. Aunque ellos digan que conocen a Jehová, no conocen. Porque Jehová dijo, para los testigos de Jehová, dijo Dios, creen mi testimonio que mi hijo, en él está la vida. Creen ese testimonio. El que no crea en ese testimonio ya están condenados. Tienes que creer que Jesús lo resucitó entre los muertos y Él es el dador de vida. El único que perdona los pecados a los hombres aquí en la tierra. Y si usted no cree lo que dijo Dios, aunque digas que que eres testigo de Jehová, no, ni conoces a Jehová. Porque Él le dijo, recibe a mi hijo. Aleluya. Y no creen en los dones tampoco, no creen en tantas cosas que la doctrina de Jesús, no creen ni en los dones de sanidad. Se ríen en tu cara cuando tú dices que Dios sana. Los mismos testigos de Jehová, porque eso le han metido a ellos. Entonces, hay que tener ese entendimiento, mi hermano. Aquí te dice, si te niegan a Jesús y niegan a Dios, a los dos, tienen que ser a los dos. Creer. ¿Ya? Tienen el espíritu del anticristo. Porque Él es el que niega a Dios y a Jesús. Mi hermano, así que ponga mucha atención. ¿Por qué Pedro, en el tiempo del Señor, ellos bautizaban en Jesús? Porque ellos mataron a Jesús. Usted no lo mató. Ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús para que el Padre Jehová les diera el bautismo, les diera el Espíritu Santo, porque ellos lo mataron, usted no lo mató. Ellos tenían que bautizarse en el mismo nombre que ellos mataron, el nombre que ellos mataron, para ellos poder Dios darles el bautismo. Pero usted no lo mató.
Usted tiene que creer en los tres. Eso es porque Jesús vivieron con él. En ese tiempo ellos vivieron con ellos. Jesús vivió con ellos. Pero ellos no creyeron en él. Para ahora venir a Jesús se tenían que bautizar en el nombre de Jesús. Pero usted no lo mató. Hoy usted tiene que saber que tres dan testimonio en el cielo. Vuelvo a repetir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es Dios, Padre, Jehová, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Un solo Dios todopoderoso. Estamos viviendo la gracia con el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todo el que remitido que viene a Cristo. Esa es la verdad. ¿Cómo usted va a negar eso? ¿Cómo va a dejar que un anticristo, uno que no ama al Padre ni ama al Hijo, le dé esa mentira? Y solamente hoy se bautiza en el nombre de Jesús. No. No puede negar usted al Padre. Mire, negando al Padre, al Espíritu Santo antes que se lo dé. Si cuando usted lo engendra, aquí va a morir el Espíritu Santo con usted todo el tiempo. Es lo que no se pierde, la salvación. Y usted se lo está haciendo que lo niega antes de recibirlo, no. Por eso, sálgase de esas iglesias, mi hermano. Y ahí nomás le vive dos. Unos que no. ¿Por qué está el anticristo ahí? ¿Por qué no? Porque esas religiones falsas, muertas. Porque Jesús no está ahí. No están siguiendo la doctrina de Cristo, ni el evangelio de Dios. Por eso, esas iglesias, sálgase de aquí. Ok, dice, todo aquel que niega al Hijo también tiene, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiese al Hijo tiene también al Padre. ¿Oyó? El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. El que tiene al Padre y no tiene al Hijo, no. Al que tiene al Hijo y no tiene al Padre, no. Aquí es al Hijo y al Padre juntos. Por eso dijo Jesús, cuando ores al Padre, aquí nomás se le oran a dos, al Padre, a Jehová, en nombre de Jesús y a Jesús. Por eso Jesús dijo, cuando vayas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre, el Hijo sea glorificado, el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pidieras algo a mí, yo lo haré. ¿Oyó? Tiene que saberlo usted, mi hermano. Tiene que saber que somos redimidos. El perdón es por el sangre de Jesús. Por eso en el nombre del Padre tenemos que ir, en nombre de Jesús, al Padre en nombre de Jesús. Y Padre Jehová le dio toda potestad al Hijo. Todo. Vaya a leer Filipenses 2. El señorío de Jesús. Entonces todo eso le hace falta conocer y por eso el diablo se las lleva a esas religiones falsas, las saca de la verdad y la lleva para allá. Pero acuérdense que eso es apostasía. Y estamos en este tiempo. Y usted por eso tiene que comer mucha Biblia, leer Biblia. El espiritual se alimenta de la palabra. Y busca ministros de Dios para que le enseñen la verdad sin aumentarle y sin quitarle. Si le están aumentando y quitando, sálgase de ahí. Esos no son de Dios. Aquí dice, espíritu de anticristo. Mentirosos. Y acuérdense que el diablo es padre de la mentira, dijo Jesús. Entonces, ponga atención. Dice, todo aquel que niega al Hijo, que ya dijimos ahí 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. ¿Oyó? En el Hijo y en el Padre. No nomás en el Hijo, o no nomás en el Padre, no. En el Hijo y en el Padre. Eso es ser creyente, eso es ser evangélico, eso es ser cristiano verdadero, hijo de Dios, iglesia de Cristo, pueblo de Dios, remanente, sus discípulos y sus discípulos de Jesús, discípulas y discípulos. Tienes que tener al Hijo y al Padre, ellos no se pueden separar, no se pueden separar. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Por qué dice, esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna? Aleluya. Vida eterna. Juan 33:6, después vamos a leer ahí, mañana va a ser esa, más entendimiento
Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida porque la ira de Dios permanece sobre él. Sepa que el testimonio que Dios dio de su Hijo, que en él está la vida eterna. Y el que no cree en ese testimonio, mi hermano, ya es condenado. Déjeme ver, aquí tengo esta escritura. Aquí me quedé en el 25, ya vamos a terminar. Dice, aleluya, Primera de Juan, que eso va a ser más adelante, pero le voy a dar un entendimiento de lo que aquí está escrito con versículos. Primero de Juan 5, 10 y 13. ¿Cuál fue el versículo donde dice? Aleluya. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Primero de Juan 5, 10, 13 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Escuchó? Aleluya. Dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso te dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo y tiene la vida eterna, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cuál ira? De los juicios que vienen de la tierra, de que hay una condenación, muertos en pecado en el mundo, en muerte eterna para la eternidad, en el lago de azufre, infierno, de ahí no sale el gusano, donde el gusano nunca muere, ahí va a estar en tormento después de que Jesús reine con los salvos 1000 años, Él reine con ellos, aleluya, aquí en la tierra, la nueva Jerusalén. Ellos van a salir del tormento después de los 1000 años, pero para ser condenados para la segunda muerte, el lago de azufre por la eternidad. Sepa que el hombre fue constituido, establecido, que una sola vez muera y después el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la creación Dios lo crió para que lo ame a Él, para que venga su Hijo y ame al Padre y vaya al reino de Él a vivir por la eternidad. Sepa que el lago de azufre fue hecho no para el hombre, fue hecho para el diablo, que ya tiene su juicio final, tiene juicio final en el lago de azufre, Apocalipsis 20 lo dice, para el anticristo, para el falso profeta, para el ángel de la muerte y el Hades, el infierno. Para eso fue hecho el lago de azufre, no para el hombre. Por eso dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la verdad, mi hermano. Así que eso es lo que quiere decirte aquí, lo que te quiso decir aquí con esta palabra Juan, pero te la va a explicar más adelante. Aleluya, con versículos, pero yo ya te lo adelanté ahorita, ¿verdad? Aleluya, dice, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Sepa que usted vino a Jesús y por eso tiene vida eterna en Él, pero son engendrados por Dios. Al venir a Cristo, usted obedece a Jesús cuando le dice Lucas 11, 9, 13, cuánto más vuestro Padre Celestial del Espíritu Santo que se lo pidan. Él te lo dice en Juan, aleluya, en Juan capítulo, apunta en versículo para que usted le predique a su familia y los que estén en el mundo, mi hermano. O también hermanitos, que muchos no leen Biblia tampoco. Juan 1, 12, 13. Más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí te dice, les di potestad de ser hechos de Dios, hijos de Dios. Pero miren, no nomás se queda ahí. Los que le recibieron, dice, no. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que se entregan a Cristo saben que Dios, Él lo reconcilió con Dios y le dio potestad de ser hija de Dios y fue al Padre, como le dice en Lucas 12, 9, 13, cuanto más tu Padre Celestial dará al Espíritu Santo que se lo pidan. ¿Para qué? Para que te engendre. Vas a ser hija cuando te entregues a Cristo y seas engendrada por Dios. Ahí es cuando Dios le va a dar el Espíritu Santo. Para que sea engendrada en el Espíritu, engendrada por el Espíritu Santo en el Espíritu.
y ya more aquí Cristo, porque eso va a ser el Espíritu Santo. Viene sobre usted el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios pone el Espíritu de Cristo morando en usted. ¿Y qué va a hacer el Padre? El Padre te va a poner su Santo Espíritu en ti. Y así va a caminar con el Espíritu Santo que recibió, que es el Espíritu del Señor. Así camina en el Señor como hija. Y el Espíritu Santo es el que la guía. Dios tiene el poder de cada hijo estar guiándonos con su Santo Espíritu. Por eso Jesús dijo, todo hijo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el camino, la verdad, la vida, no viene el Padre, sino por Él. Así caminamos obedeciendo al Espíritu Santo morando en nosotros. Así caminamos. Esa es la vida. Sepa que Jesús le dio la vida, esta vida nueva. Pero es con el Padre siendo hija, con poder. El Espíritu Santo que le da, que le engendra a Dios es con poder. Con poder y autoridad está usted, mi hermana, no es cualquier cosa. Pero tiene que saber este orden, porque si no, dice que el espíritu que no tenga, el cuerpo que no tenga el espíritu está muerto, sépalo. Y no tiene, y el espíritu, este cuerpo, si no ha nacido en el espíritu, está muerto. Pero también si no tienes el espíritu, siendo hija, no tienes poder, ni puedes otorgar, aunque seas hija. Aunque te entregases a Cristo y te dio potestad de ser hija de Dios, si no te naciste en el Espíritu, ¿cómo vas a otorgar? ¿Cómo vas a otorgar esa autoridad que dio Jesús a su iglesia? Usted es la iglesia, ¿cómo usted va a otorgar esa autoridad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo usted va a reprender lo espiritual si no está en el Espíritu todavía? Si nuestra guerra es espiritual, usted necesita nacer en el Espíritu. Pero sepa que primero tiene que venir a Jesús para que le dé vida. Y luego venir al Padre para que le engendre con el Espíritu. Y ahora sí puede luchar contra las tinieblas. Y al mismo diablo decirle, te reprendo, fuera en el nombre de Jesús. Dígale, te echo fuera en el nombre de Jesús y que el Señor te reprenda. Ahora sí se tiene que ir. Pero mientras que usted no esté en el Espíritu, no puede. Tiene que estar nacido en el Espíritu Santo con usted. Usted amando al Padre en obediencia, en santidad, para que el Espíritu Santo le ayude con poder, le respalde Dios y eche fuera todo eso, porque no es usted, es mismo Jesús que echa fuera eso. Es el poder de Dios que hace las cosas. Pero ser usted hija y estar bien delante de Dios, Dios la respalda con su poder. Pues así caminamos todos los hijos. Sepa que es lo que recibió, conozca su vida que recibió, conozca su identidad de hija. Tiene que saberlo, mi hermano, porque si el diablo le conviene que usted no sepa. Thank you. Ok, méteme en la refri porque se va a echar a perder. Pero usted no. Oh, ¿ahorita quieren que la haga? Pues sí. Ok. 27, ya me pusieron a cocinar, ahorita que termine. Aleluya, dice 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Oiga, la unción que de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Oyó? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. ¿Oyó otra vez? Le vuelvo a repetir ahí. Usted tiene que saber que el espíritu que recibió, esa unción muere en usted. Usted no tiene necesidad ya de ni que nadie le enseñe. Es el mismo Espíritu Santo que muere. Aquí lo sabe todo. Y Él es el que nos guía. Pero usted tiene que saberlo. Tiene que saber. Aleluya. Otra vez dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ya la recibiste. A ser engendrada por Dios, usted ya recibió su unción. Por eso el Espíritu Santo, Dios se lo pone a usted, que la guíe. Aquí mora en usted. Dice que cuando recibe el Espíritu engendrada por Dios, ¿qué recibe? Ese Espíritu que es, por la que fue encontrada, es un Espíritu de Dios, nacida del Espíritu Santo en el Espíritu.
Es un espíritu no de cobardía, de poder, de amor y dominio propio. Pero ese de que recibió, pero Dios también le va a poner el Espíritu Santo morando en usted, en su corazón, que la guíe como hija. La unción que está hablando aquí, el maestro que la va a guiar, que le va a enseñar, ese poder aquí está en usted. Y aquí es lo que le dice aquí. Pero la unción que vosotros recibisteis, ya lo recibiste el ser engendrado. Ahí lo puso Jesús, Dios al Espíritu Santo, y lo recibe. Aquí mora. Por eso dice, este cuerpo, que no sabes tú que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios, para que tú estés pecando en tiniebla, que no sabes que Él es santo. Nuestro Dios, el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, la presencia, Él es perfecto y santo. ¿Que no sabes que aquí moran dentro de ti? Sépalo. Y que también te anhela. Pero tienes que vivir una vida en santidad, sin pecado, para que el Espíritu Santo esté guiándote y caminándote y llevándote y enseñándote y todo. Y con poder también. Tienes que saberlo. Y que mora aquí. Por eso dice, ya lo recibiste. Ya lo recibiste. Aleluya. Cuando uno recibe el Espíritu Santo y nace el Espíritu y muere aquí nosotros, mi hermano, a usted nomás le toca guiar, obedecerlo, porque es una persona, Él habla, Él no es muda, Él te guía aquí, tienes que escucharlo nada más. La guianza, y cuando Él te enseñe, y cuando Él te lleve, todo lo que Él te diga. Y ya oíste que dijo, Él no dice mentira. Él todo lo que dice está bien, es bien para ti, y no dice mentira para que lo escuche, le creas. Escucha lo que le dijo el Espíritu Santo. El que recibió ya al nacer en el Espíritu. Ya lo tiene aquí. Aleluya. Ahora, usted le toca ir al Padre. Ya tiene acceso al Padre. No hay nadie en que le impida ir al Padre, usted ya en el Espíritu. El Espíritu Santo mismo le va a enseñar, le va a ayudar a que orar. Él intercede por nosotros también. Y él a veces le va a decir, ve al Padre. El mismo Espíritu Santo le dice, ve, busca ese ministro con don de profecía. O ven a orar. Métete al aposento, al altar. Ve a orar al Padre. Ve a Él. El Espíritu Santo nos guía en esta vida. Él te va a llevar, Él te va a decir qué hacer. Nomás escúchalo. Y vas a ir al Padre. ¿Y vas a ir al Padre a qué? Sepa que uno se va a presentar al Padre por si hay un llamado, si tiene para nosotros. No se lo pida. Si Él tiene un llamado, se lo va a dejar saber al tiempo de Él. Pero si quiere dones, usted puede pedir dones al Padre. Es al Padre. Entonces usted tiene que buscar al Padre donde Él habla fluidamente a usted. Es su deber de hija. Y el Espíritu Santo la va a guiar. Le va a enseñar a esos ministros. Le va a enseñar a esos hermanos con don profético. Le va a enseñar dónde ir a buscar al Padre para oírlo. Usted esté atento al Espíritu Santo. Nada es casualidad, mi hermano. Mire, yo a la hermana Hilaria lo encontré aquí en YouTube. Encontrar un ministro de Dios con unción de don profético es como buscar una paja, una aguja en un pajar. Pero el Espíritu Santo para no es imposible. Él mismo, yo teniendo una lucha con el diablo, que me decía el diablo que no vaya al Padre a orar al Padre. Y yo decía, por un año yo nomás a Jesús le pedía. Por un año a puro Jesús. Y Él te escucha. Porque Él dijo, si me pides a mí en mi nombre, yo también lo hago. Pero en eso, en el año, yo dije, no, sí, al Padre también le puedo pedir. Aquí dice en la Biblia, yo me acuerdo que cuando me entregué a Cristo, le dije, gracias, Padre, y me entregué a Él. Y como no, pero se me fue el avión. Puro, pobre Jesús, por un año, puro Jesús. Y ahí al año, yo quería ir al Padre, y el diablo me decía que no. Porque es una lucha, que se te viene una guerra espiritual. Y el diablo que no, y yo que sí, y que no, que yo me acuerdo, y el diablo que no. Y así me tenía, hasta que entré en YouTube, y ahí Dios mismo me puso la hermana Hilaria. Aquí estoy. Y mira, ella es mi sierva, tiene el don profético. Y yo ministro a través de su boca a mi pueblo, a mi creación, a mis hijos. Porque también que vengas del mundo a creer en Dios, ahí está para Él. Aleluya. Y Él fue el que me lo puso. Así es Dios, cuando tú quieres caminar con Él y de verdad le creas. Y hay una lucha que el diablo no quiere, pero Dios sí quiere que le creas y que lo sigas. Y por eso Él te pone las personas, o te habla el Espíritu Santo, o te pone cosas. El mismo Dios.
Es Dios, nada es casualidad. Y fue por YouTube. Aleluya. Y aquí estaba mi mentor. Es ahí Dios me daba todo. Todo. ¿Ve por qué el diablo no quería que buscara de Dios? Porque es Dios el que vas a ir a Dios. A Dios es el que vas a ir para todo. Él es tu Padre y Él es el dueño de la obra. Y Dios, Jesús nos dijo bien claro, de Él es el poder. Y en mi nombre le puedes pedir. Aleluya. Entonces, hay que tener ese entendimiento. Yo tuve una guerra ahí con el diablo para no ir al Padre. Pero Él mismo, mire, me pasó igual como cuando Jesús me entregué a Cristo. Cuando me iba a entregar, cuando quería seguir a Cristo. ¿Por dónde no te conozco, Señor? Pero te quiero conocer. Me pone a Gigi Ávila. Mismo Jesús me puso a Gigi Ávila. Hoy mismo Dios me pone a la hermana Hilaria. Así te guía el Padre, así te guía el Hijo. Tú no lo vas a ver. Tú tienes que saber que las cosas son de Él. Por eso lo amas. Por eso tienes que tener una vida agradándolo a Él, viviendo su evangelio. Amándolo a Él, siguiéndolo de Él. Y cuando tú hagas eso, Él también está para ti, está para los que le aman, dice la Escritura. ¿Estás buscando de Él? Bueno, Él te va a ayudar para que lo encuentres. Aunque el diablo no quiera. Usted no va a escuchar al diablo, usted va a escuchar a Dios. Por eso lo está siguiendo a Él. Y por eso Dios se te aparece, para que no le escuches al diablo, le escuches a Él y lo obedezcas. Eso está aquí dentro de nosotros como hijos. Usted sabe cuando es Dios que le está hablando. ¿O no sabe? Si no sabe, mi hermano, deje las novelas. Deje la música secular. Deje ya de estar viendo películas y películas ahí en Netflix. Por eso no sabe cuando Dios le está hablando. Y métase a escuchar palabras de Dios y en ministros de Dios y prédicas y prédicas y prédicas. Para que conozca cuando Dios le hable. Porque no quiere que le va a hablar un Biblia, le va a poner las cosas. Y sabe que así habla Dios. Así habla Dios. Aleluya. Dice vers 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí está ese poder, esa unción. Dice, y no tenéis necesidad que nadie los enseñe, porque el mismo Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. El mismo Espíritu Santo, Él es la unción que mora en nosotros, Él nos enseñará. Es por eso que usted, cuando Dios habla, es con un ministro, sabe que es Dios, es la unción, el Espíritu que está aquí le está diciendo, Dios te está hablando. Lo que está en nosotros te guía, es el Espíritu Santo, nos va guiando a lo de Dios, te lo dice. No te va a hablar audiblemente, mi hermano, eso está aquí dentro de nosotros. Y usted sabe que es Dios que está ahí hablándole. La necesidad que tiene, Él se le presenta y sabe que es Dios poniéndole a esa persona. Y cuando usted va a buscar a esa persona, ahí está Dios. El Espíritu Santo que mora aquí, que la misma presencia de Dios nos guía. Escúchela. Escúchela. Dice muy claro, todas las cosas, dice, Él mismo nos enseñará todas las cosas y es verdadera. No le va a decir mentira para que sea confiable a lo que Él le diga y obedézcalo rápido. Y si lo crea y empiece a hacerlo. A mí cuando me dijo del TikTok y de YouTube, el Espíritu Santo mismo me enseñó a grabar aquí en video, en YouTube y en TikTok. Yo no sabía, mire que yo grababa en Facebook. Y yo pensé que tenía que ganar un programa, que iba a estudiar y que iba a ganar unos aparatos diferentes. Y me dijo el Espíritu Santo, no, ya tienes todo, ya puedes grabar. Y sí, mire, ya YouTube, Él lo sabe todo. YouTube y TikTok ya me dejaba grabar. Ya me dejaba grabar. Un día me quise poner en TikTok y todavía no me dejaba grabar. Y que mis hermanas me estaban diciendo cómo hacerle, porque ellas ya grababan. Dijo, no, todavía no tiene todas las personas completas para que te deje grabar TikTok. Pero cuando tuve ya pude grabar, el Espíritu Santo me lo dijo. Ya puedes grabar, tienes todo. Y yo digo, nomás digo, ya tienes todo.